En nuestro currículum de la Escuela Pastoral tenemos 4 clases de teología pastoral, en el sentido de 4 clases completas, de 24 horas de clase cada una, más una clase de consejería y más una clase también de predicación. Así que vamos a invertir bastante tiempo en la teología pastoral por una sencilla razón, mis hermanos. Nosotros creemos que la teología tiene que ser llevada siempre a la práctica y que no podemos desconectar la realidad teológica de la realidad práctica. Por eso, cada clase, cada semestre, cada mes va a tener una clase de teología pastoral o teología práctica que tiene que ser aplicada por nosotros y entendida por nosotros bajo ese contexto. Así que en esta mañana tengo el privilegio de comenzar nuestra clase de teología pastoral 1 y vamos a ver la clase número 1 de esta clase de teología pastoral. Y le he puesto por título Fundamentos de la teología pastoral, su lugar en la enciclopedia de la teología. Es común asociar el oficio teológico con un campo frío, orgulloso y sin conexión con la vida práctica. De esta asociación surge la idea de que un ministro fiel no puede estar volcado a la teología completamente porque corre el peligro de perder la calidez de su trabajo y su cercanía con las personas. Aunque el propósito de nuestra clase será argumentar que esto no es así, el mal ejemplo que han dado ciertos hombres con espíritus desbalanceados, con cabezas llenas de conocimiento y corazones endurecidos, es lo que con razón ha impregnado esta idea en la mente de la iglesia contemporánea. Como consecuencia, el oficio pastoral bíblico ha sido desfigurado y se ha dado paso a un tipo de ministerio humanista que se pone a la disposición de lo que la cultura eclesiástica demanda. La baja estima a la palabra de Dios y el uso de metodología centrada en el hombre no son solo la realidad de la iglesia de hoy, sino lo que busca perpetuarse en la iglesia de mañana, por haber permeado la enseñanza que reciben los hombres que anhelan el ministerio con esta cosmovisión antropocéntrica. La solución a este grande mal se sostiene sobre una instrucción correcta con respecto al ministerio pastoral. En esta lección consideraremos el lugar que la teología pastoral tiene en la enciclopedia de la teología. En primer lugar, vamos a mirar esta clase en 3 puntos claves. En primer lugar, su marco de referencia. A las divisiones científicas de la teología se las conoce como enciclopedia de la teología. La palabra enciclopedia se deriva de las palabras griegas ek, kuklos y paideia, las cuales significan el ciclo completo de instrucción. A través de los años, diferentes teólogos han tratado de organizar este ciclo completo con el propósito de tener un mapa adecuado de lo que la teología como ciencia encierra. Para nuestros estudios, por razones que consideraremos cuando lleguemos a nuestra clase de introducción a la teología sistemática, utilizaremos el cuadro proporcionado por Abraham Kuyper, el cual divide la teología como ciencia en 4 ramas principales. Para encontrar el lugar de la teología pastoral, necesitamos considerar la rama de la teología en la que ésta se encuentra y, una vez aclarada su ubicación, entender cómo ella se relaciona con las otras ramas de la teología. Este es el cuadro de Kuyper con algunas pequeñas modificaciones. Ustedes lo tienen ahí en su página 2 y quiero que lo miren por un momento y luego quiero describirlo para tratar de explicar lo que esto significa. Hay 4 ramas principales: teología exegética, teología histórica, teología sistemática y teología práctica. La teología exegética es la rama de la teología que busca como meta suprema la interpretación correcta de las Escrituras. Dentro de esta disciplina está el estudio de los libros de la Biblia, lo cual incluye el estudio general o panorámico de cada uno de ellos. También trata con el texto de la Biblia a través del estudio de las lenguas bíblicas, la crítica textual o variantes en el texto, los principios de interpretación de las Escrituras y sus conclusiones. Finalmente,
La teología exegética también tiene que ver con el contenido de la Biblia, lo cual incluye la arqueología, la historia y la teología bíblica. Con respecto a esta última, debido a su importancia, hay algunos que han preferido considerarla como otra rama dentro de la enciclopedia de la teología. La teología bíblica es la disciplina que busca presentar de manera apropiada el marco de referencia del contenido de la Escritura, es decir, la razón suprema y unificante de cada una de sus partes, lo cual es la historia de la redención. La teología histórica es la rama de la teología que tiene como propósito desarrollar una perspectiva histórica de la doctrina y su relación con la Iglesia a lo largo de los siglos. Esta disciplina considera tanto la historia de la Iglesia desde una perspectiva cronológica, en lugares específicos y denominaciones, así como la historia de la doctrina o el progreso del dogma cristiano, es decir, cómo fue desarrollándose el entendimiento de las diferentes doctrinas y cuál fue el contexto de ese desarrollo. La teología sistemática es la rama de la teología que busca organizar el contenido doctrinal de la palabra de Dios de una manera ordenada, creando subdivisiones en las que se agrupan lo que la Biblia enseña sobre diferentes temas. Y finalmente, la teología práctica es la rama de la teología que busca la aplicación o mediación efectiva entre lo que entendemos de la palabra y lo que aplicamos de ella. Así que estamos en esta clase simplemente haciendo una introducción muy sencilla. Estamos hablando de la teología pastoral y la pregunta es esta: ¿dónde está la teología pastoral cuando nosotros consideramos toda la teología como un todo? ¿En dónde se encuentra? La teología pastoral, dependiendo de dónde uno la ubique, tiene muchas implicaciones prácticas. Para muchas personas la teología pastoral simplemente está desconectada de la teología. No, la parte pastoral no necesita tanta teología, y hay gente que ha tratado de hacer tanto énfasis en el hecho de decir, es que una cosa es ser un teólogo y otra cosa es ser un pastor. Un pastor se dedica a aconsejar, a visitar, a ayudar, a predicar, pero un pastor no está metido en discusiones teológicas, un pastor no está metido en el estudio profundo. No, eso no es para un pastor. Un pastor tiene que estar en esas cosas prácticas, no necesita mucha teología. Hace unos días atrás escuché a un hombre que neciamente dijo, no, si para ser pastor no se necesita mucho conocimiento, no, si eso no se necesita tanto. Alguien que habla así es alguien que no entiende el lugar que le corresponde a la teología pastoral dentro de la enciclopedia de la teología. Pero cuando uno logra entender, veamos la teología como una rama completa, como toda una ciencia que tiene formas y que tiene una estructura, donde tú ubiques a la teología pastoral, determina qué tipo de pastores y qué tipo de entendimiento con respecto al ministerio nosotros vamos a desarrollar. Esta gente que separa el ministerio pastoral como algo que no es parte de la teología en sí mismo, simplemente llegan a utilizar psicología, sociología y un montón de otras ramas diciendo, es que esto es lo que un hombre necesita para hacer el ministerio. Pero qué importante, y la implicación directa es esta: si tú sitúas la teología pastoral dentro de esta enciclopedia y la sitúas correctamente, tú vas a saber en primer lugar dónde ella está, para luego entender cómo ella se relaciona con las otras ramas de la teología. ¿Está conectada? ¿Está divorciada? ¿Está separada? Definitivamente, al estar dentro de esta enciclopedia, la teología pastoral bebe y se nutre completamente de toda la enciclopedia de la teología. Así que eso nos lleva, en segundo lugar, a hablar de su ubicación. La teología pastoral se encuentra dentro de la rama de la teología práctica. Muchos han igualado la teología práctica con la teología pastoral, considerándolas como sinónimos. Por ejemplo, hay gente que al hacer la división dice, tenemos teología sistemática, teología exegética y tenemos también teología pastoral, poniendo toda una rama de la teología como que fuera la teología pastoral. Por ejemplo, el maravilloso libro del pastor Albert Martin sobre su teología pastoral expresa lo siguiente: probablemente estés al tanto de que el estudio formal de la teología, es decir,
la doctrina de Dios, de la forma en la que Él se ha revelado a sí mismo en las Escrituras, ha sido subdividida en categorías principales que son a menudo referidas como disciplinas teológicas. Estas disciplinas están conformadas por la teología exegética, teología bíblica, teología histórica, teología sistemática, y fíjate cuál es la última rama que él pone, y teología pastoral. Cada una de estas hace una contribución valiosa a nuestro entendimiento de la naturaleza, los atributos, las obras y los caminos de Dios. Aunque de ninguna manera está mal hacer esta conexión como la que hace el amado pastor Martin, es importante notar que dependiendo de cómo se organice esta última rama de la teología, es lo que realmente determina si podemos decir eso o no. Por ejemplo, el profesor Morton Smith divide las diferentes ramas de la teología práctica de la siguiente manera. Fíjense todo lo que él pone dentro de esta última rama de la teología. Teoría del ministerio cristiano, eclesiología, liturgia, homilética, catequesis, poimenia y evangelística. Si miramos con un poco más de precisión, hay algunas de estas subdivisiones de la teología práctica que son más amplias que el oficio pastoral. Por ejemplo, la eclesiología o evangelismo y misiones. En estas dos subdivisiones está incluido también el rol de la iglesia y su responsabilidad. Sin embargo, la teología pastoral incluye muchos o todos los aspectos que están considerados. Por ejemplo, fíjense dentro de lo que nosotros hicimos como división, lo puse aquí como una foto. La homilética aparece como parte de la teología práctica. ¿Y qué es la homilética? Es el arte de predicar la palabra, y aunque no está limitado al pastor, define la responsabilidad del ministerio público de la predicación, uno de los ministerios más importantes del pastor. En segundo lugar está la liturgia. Trata con el orden de la adoración pública, el cual es llevado por el pastor y debe ser enseñado por él a la congregación. La poiménica, tal cual su nombre lo designa, considera la obra del pastor, en donde están incluidas las diferentes responsabilidades que Dios le ha confiado a los pastores para el ministerio. La catequesis tiene que ver con el arte de enseñar. El orden eclesiástico tiene que ver con las políticas escriturales que deben regir una iglesia bíblica en su forma de gobierno y práctica. Aunque el pastor es el responsable de enseñarlas y exhortar a la iglesia a su aplicación, esto incluye la responsabilidad de la membresía de la iglesia local también. Y finalmente, misiones. Eso incluye la forma práctica de llevar el evangelio a otros lugares, la plantación de iglesias, lo cual, una vez más, no está limitado al pastor, pero es él quien tiene que enseñar y liderarlo en la iglesia en su aplicación. Por lo tanto, en base a esta consideración, podemos decir que la teología pastoral está ubicada y contenida dentro de la teología práctica, porque ella involucra muchos de los aspectos de la mediación efectiva de la iglesia como la agencia de propagación de la palabra. Quiero que miren, por favor, vamos a ir a la página número 2 una vez más, y vamos a considerar estos dos primeros puntos que estamos hablando. Lo que ustedes tienen en este cuadro que aparece en la página 2 es la enciclopedia de la teología. Ustedes tienen las 4 ramas y ven que dentro de estas ramas, la última se le llama teología práctica. Hay algunos que han dicho, la teología práctica es igual a la teología pastoral. Eso puede ser cierto si es que tú defines de una manera correcta la teología práctica. Pero a veces la teología práctica, como en nuestro caso, es mucho más amplia que el oficio pastoral. Es decir, esta es la teología práctica, el oficio pastoral calza dentro de esa rama, pero no es la rama en sí misma. ¿Por qué? Porque hay otras cosas prácticas que también están aquí. Misiones, la política de la iglesia, eso sí, el pastor debe saberlo, el pastor debe enseñarlo, pero no trata directa ni únicamente con el ministerio pastoral. ¿Me hago entender? Es algo que él tiene que saber y enseñar, pero no es algo que rige qué es lo que él tiene que hacer solamente. Ahí está incluida la iglesia con la membresía.
Ahí está incluida la disciplina eclesiástica, están incluidas diferentes cosas que tienen que ser consideradas en una iglesia de manera práctica. Así que, ¿qué es lo que quiero decir? Estamos buscando el lugar que tiene la teología pastoral dentro de la enciclopedia de la teología. Estamos diciendo, ya entendimos qué es la enciclopedia de la teología, ahora estamos ubicando dentro del cuarto grupo que la teología pastoral está ahí. La teología pastoral no es la teología práctica, pero sí contiene mucho de lo que la teología práctica es. ¿Me hago entender? Ahora, alguien podría preguntar, pastor, ¿y cuál es la importancia de entender esto? ¿Por qué tenemos que entender esto? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta pequeña clase introductoria. Miremos la relación que tiene la teología pastoral con las otras ramas de la teología. ¿Cómo se relacionan las ramas de la teología entre sí? El entender la respuesta a esta pregunta es vital al momento de considerar cualquiera de las ramas de la teología, pues ninguna se encuentra en competencia con otra, ni ninguna subsiste sin la otra. Hay algunos que erróneamente dicen esto: oh, yo voy a ser un teólogo exegético porque la exégesis trata con la Biblia directamente y eso es mejor que la teología sistemática, la cual trata con lo que otros hombres han dicho. Este divorcio en la mente de un estudiante de teología trae consecuencias fatales. ¿Puede la teología exegética sostenerse sin la sistemática? ¿Puede la teología histórica subsistir sin la práctica? Estas cuatro ramas se encuentran en una relación íntima en la que se sostienen la una a la otra en una armonía perfecta. Un teólogo ha ilustrado esta relación de dependencia mutua así. Escuchen esta ilustración. Si igualamos a la teología con la construcción de una casa, podemos decir que los materiales de esta construcción deben ser provistos por la teología exegética. Los asesores, consultores y consejeros en este proyecto son proporcionados por la teología histórica. Es responsabilidad de la teología sistemática el tener que construir la casa, y la teología pastoral o práctica es quien la vende. ¿Pueden ver la ilustración o no? Piensen por un momento. No se trata de que tú puedes ser teólogo de una manera y simplemente rechazar lo otro. La forma de estudiar la teología siempre tiene que ser completa. Por supuesto, vamos a tener mayor inclinación sobre una de estas ramas y vamos a tener mayor facilidad en alguna de estas ramas, aunque todos tienen que desembocar en la teología práctica. Sin embargo, la teología es como una casa que se construye. Piensen en esto. ¿Cómo se construyó este salón de clase? Entonces, bueno, ¿qué hay aquí? Aquí hay bloques, aquí hay cemento, aquí hay arena, aquí se puso agua también, aquí hay cerámica. Bueno, todos esos diferentes pedacitos de cosas que conformaron para poder construir esto son las cosas o los elementos que fluyen de la teología exegética. Entonces la exégesis toma este texto, este otro texto, y lo que te va dando son materiales para poder construir. Luego tú dices, pero ¿cómo voy a construir esto? Y entonces tú te das cuenta que hay un catálogo que tú puedes revisar. Y ese catálogo consiste en la forma en la que otros teólogos a través de la historia unieron esas piezas y la forma que le dieron. Como cuando tú vas a un manual de revista para mirar qué tipo de casa quieres. Siempre parte desde un prototipo de algo que te gustó que viste o se parece a algo. Es el concepto de teología histórica. Pero luego tú tienes que construir la casa, tienes que hacer tu propia construcción. Y esa es la teología sistemática. Pero luego tienes que venderla. ¿Y quién es el que la vende? La teología práctica. Es la que te la presenta, la que te la muestra, la que te explica por qué todos los detalles y los acabados. Eso hace la teología práctica. Así que no se trata de dividirla, sino de aprender a entender que es un todo que se construye y se levanta, y la mente de un estudiante de teología tiene que tener estas cuatro ramas bien puestas para poder elaborar correctamente su aprendizaje. Entender esta relación es lo que nos permite mantener una perspectiva correcta de la teología como un todo.
Entonces, considerando nuestro tema, debemos preguntar: ¿cómo se relaciona la teología práctica con el resto de la enciclopedia de la teología? Esta pregunta tiene la solución a lo que planteamos en nuestra introducción a esta clase. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la introducción? Mucha gente diciendo: oh, no, la teología es muerta, la teología es fría, mejor que este pastor es buenísimo, que ni se meta en ese tema de teología, porque después lo que va a hacer es descuidar a su gente, se va a olvidar, se va a volver frío, él simplemente va a estar en los libros. Es porque hay como una disociación, hay un divorcio. Y entonces aquí es donde queremos mostrar: no, hay una unión, y déjenme mostrarles esa unión en esta mañana. La definición misma de teología práctica nos dice que esta rama trata con la aplicación de la verdad de Dios en la vida de la Iglesia de Cristo. Siendo así, la teología práctica es completamente dependiente de todas las demás. Para ilustrarlo, consideremos al pastor en su oficio de consejero. ¿Qué es lo que debe decir un pastor que quiere ser un consejero fiel? La respuesta es: debe hablar con precisión al corazón de sus ovejas lo que Dios ha dicho en su palabra, sean estos sus promesas o sus advertencias. Pero la siguiente pregunta es: ¿y cómo puede el pastor que quiere ser un consejero fiel saber con precisión qué es lo que Dios dice en su palabra? Requiere ir a la palabra de Dios y usar todas las herramientas de la teología exegética, es decir, revisar las variantes textuales del pasaje que está considerando, estar informado sobre su contexto, hacer un análisis en el texto original, aplicar los principales principios de interpretación. Luego, debería hacer una revisión de lo que otros han escrito sobre el texto con el propósito de tener una perspectiva mayor. Después, debería considerar lo que la Escritura enseña sobre el tema, tratando de encontrar conexiones con otras doctrinas. Finalmente, estará listo para decirle a su oveja lo que Dios dice con respecto al asunto que están considerando. Por supuesto, esto no funciona así en la mayoría de los casos, porque al estudiar la palabra de Dios, desarrollamos principios y conceptos bíblicos que hemos guardado en nuestra mente y corazón a lo largo de nuestra preparación, y acudimos a ellos cuando la consejería lo requiere. Sin embargo, todos estos principios y conceptos son el resultado del mismo principio que trato de ilustrar aquí: el contenido y la forma de lo que un pastor debe hacer es el resultado del estudio de la palabra de Dios. Las palabras de Thomas Murphy son muy apropiadas. Es práctica, hablando de la teología práctica, porque está relacionada con el trabajo del pastor, de la forma en la que ha sido determinada para influenciar hombres a través de aplicarles la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Asumiendo que el pastor ha sido llamado por Dios al oficio sagrado, que su mente ha sido equipada con la ciencia de la teología como un sistema de doctrinas, que ha aprendido los métodos para la interpretación apropiada de la palabra de Dios, que es hábil en las leyes señaladas por Cristo para el gobierno de su iglesia y que ha estudiado el arte de la retórica sagrada. Asumiendo todo esto, le ayudaría en la gran obra práctica de traer toda su preparación para la edificación del pueblo del Señor y la salvación de los hombres. El oficio pastoral debe ser el resultado de un hombre que ha sido capacitado en el uso e interpretación de la palabra de Dios, cuya mente está informada de la obra del Espíritu Santo a través de los siglos, que tiene la capacidad de agrupar y analizar verdades teológicas con el propósito de compartirlas con otros, y que tiene un corazón que ama a Cristo y a su pueblo. Fíjense todas las cosas importantes que estamos diciendo en estos párrafos anteriores, mis hermanos. ¿Cuál es la relación? Antes de mirar este texto bíblico, ¿cuál es la relación que hay entre la teología como una enciclopedia y la teología práctica? ¿Cómo se relacionan? Bueno, con la sencilla manera en que todo lo que se hace en la práctica es consecuencia de lo que uno aprendió en todas las otras ramas.
El ministerio pastoral no es un ministerio aislado que simplemente se levanta sobre un tema de esto es lo que funciona, o así es como la gente es, o así es como se trata. No importa lo que ustedes piensen, todo o cualquier ejemplo que ustedes piensen, todo ejemplo que uno lleva a la mente tiene que ver con un análisis teológico. Por ejemplo, viene un muchacho que le dice al pastor: pastor, me quiero suicidar. ¿Qué es lo que tú tienes que aplicar en esos momentos? Eso no está aislado de tu entendimiento de la teología. Pastor, voy a dejar a mi esposa porque yo realmente ya no la quiero. ¿Qué es lo que tú tienes que aplicar en una consejería así? O tú te paras a predicar desde el púlpito y estás siendo tentado a utilizar métodos y manipular y ponerte a llorar para manipular el corazón de la gente que te oye. ¿Qué es lo que te para de no hacerlo? Tu entendimiento de la teología. ¿O qué es lo que no te para y simplemente tú lo haces porque ignoras? Tu falta de conocimiento de teología. La teología, desde el concepto exegético, desde el concepto histórico y desde el concepto sistemático, toda la teología de un pastor es lo que te lleva en la práctica a hacer lo que tú haces. Por eso, algunos de ustedes han escuchado parte de lo que enseño en el curso de eclesiología. Si tú quieres saber la teología que tiene una iglesia, tú tienes que mirar cómo es su eclesiología. Y podríamos aplicar ese mismo principio a nuestro estudio pastoral. ¿Tú quieres saber cuál es la teología de un pastor? Mira cómo hace su trabajo. Porque lo que él hace es lo que él cree. Lo que él hace, sus métodos, su forma, su mensaje, están completamente alineados a lo que él tiene como teología. Por eso, entonces, la pregunta debería ser: ¿qué tan importante es para un pastor ser un teólogo? Es completamente importante. Y esa es la razón por la cual tenemos que empezar nuestro estudio de teología pastoral mirando cuál es la conexión que tiene esto con toda la teología. Sencillo. Lo que tú haces como pastor es lo que tú sabes y tú crees de toda tu teología. Quiero que miremos, para finalizar esta clase, esta preciosa relación entre lo que uno aprende y el ministerio práctico del hombre, de Dios, en las palabras que Pablo le dijo a Timoteo, en las palabras célebres de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 14 al 17, que está aquí en su apunte. Tú, sin embargo, le dice Pablo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo exhorta a Timoteo en este pasaje a persistir. La palabra griega, mene, significa permanecer, quedarse en aquellas cosas que él había aprendido, de las cuales él había sido persuadido. La palabra aprender es la traducción de este vocablo griego que significa ganar conocimiento o habilidad por medio de la instrucción, lo cual implica que Timoteo había recibido instrucción, y eso es lo que su madre y su abuela le habían enseñado, y también lo que había aprendido del mismo apóstol Pablo. Y eso trajo como conocimiento, esa instrucción trajo como conocimiento lo que ahora él sabía, y de lo cual Pablo le está diciendo: no te muevas de ahí. ¿Cuál era la utilidad de la enseñanza de la palabra de Dios que Timoteo había comenzado a aprender desde la niñez? El versículo 17 nos dice que esa enseñanza tiene el propósito de hacer perfecto o completar al hombre de Dios, equipándolo para toda buena obra. La verdad que Timoteo sabía era la herramienta suficiente para su trabajo como ministro del Evangelio. Pudiéramos decir y profundizar mucho más ese texto, pero es suficiente
para nuestro estudio en esta mañana simplemente notar esta conexión tan importante. ¿Qué es lo que Timoteo tenía que utilizar para hacer su ministerio? Porque nosotros conocemos ese texto de memoria, que la palabra es inspirada y que sirve para esto, para lo otro, para lo otro, pero lo que a veces no hemos considerado es que ese texto está directamente dado a un pastor para su oficio pastoral. Por lo tanto, lo que la Escritura podía hacer tiene que ver con capacitarlo a Timoteo para hacer todo lo que se esperaba de él como un ministro. Pero el punto es este: lo que has oído, lo que has aprendido. Y él dice las Sagradas Escrituras. Entonces yo quiero que noten la conexión. Lo aprendes, lo que aprendes es la Escritura, y esa Escritura es lo que te hace equipado para toda buena obra. El ministerio de estar equipado para toda buena obra y hacer todo lo que uno tiene que hacer en la obra del Señor va conectado directamente con lo que has aprendido. Cuando uno conecta a esa realidad, se da cuenta que precisamente el ubicar o darle lugar a la teología pastoral dentro de la enciclopedia de la teología nos enseña que nosotros estamos completamente subordinados en el ministerio pastoral a hacer lo que nosotros aprendemos en la Escritura, que significa el ministerio pastoral. No es algo independiente, no es algo que simplemente está aislado, no es algo que simplemente uno dice, yo puedo utilizar ciertas herramientas que son claves. No, lo que has aprendido, lo que has oído, eso es lo que te equipa para toda buena obra. Y lo que él había aprendido era la palabra de Dios. Por eso estamos nosotros en la misma condición que él y en la misma responsabilidad. Quiero terminar esta clase leyendo una frase final de Thomas Murphy, que él definió la teología pastoral desde esta perspectiva que estamos diciendo. Y fíjense cómo él la definió. Aquella rama de estudio cuyo objetivo es asistir al ministro cristiano en la aplicación de las verdades del Evangelio a los corazones y vidas de los hombres es llamada teología pastoral. Noten las cosas que tiene este concepto. La rama del estudio cuyo objetivo es asistir al ministro cristiano. ¿En qué cosa? En la aplicación de las verdades del Evangelio. No es algo distinto al Evangelio. Tiene que ver con lo que ha aprendido. Eso, aplicándolo al corazón de los hombres, es de lo que se trata la teología pastoral. Así que, mis hermanos, al empezar este estudio de teología pastoral, tenemos que pensar en la maravillosa oportunidad que Dios nos da de ser formados en este entendimiento. Todo lo que tú aprendes, todas las cosas que tú vas entendiendo de Dios, van a forjar tu vida como creyente, pero luego también tu vida como pastor. Cuando uno cree que Dios es algo, vive conforme a eso y le enseña a otros conforme a eso. Cuando uno entiende quién es el hombre y cuáles son las necesidades del corazón del hombre y cómo luchar contra esa necesidad, entonces tú vas a vivir así contigo mismo y vas a guiar también a otros en ese entendimiento. Una mala doctrina no te puede convertir en un buen pastor, pero ser cuidadoso de lo que aprendes, tomarlo, llenar tu mente, tu corazón para que forje tu manera de pensar, es lo que es el camino para convertirte en un pastor conforme a lo que Dios espera de ti y de mí. Así que con esto vamos a terminar nuestra clase en esta mañana.